Buenas tardes, República Dominicana. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a las tendencias de Estado, la política en otra dimensión. Adrián Lebrón Oviedo, bienvenido, querido amigo y hermano, a este nuevo fin de semana. Encantado de volver a reencontrarnos con todos los tendenciados y tendenciadas que se dan cita. Cada domingo hoy tenemos, como siempre, uno de estos programas que ustedes no se pueden perder ni tan solo un minuto. Quiero enviar un saludo especial, poco usual, pero reconocer a quien se merece todo el reconocimiento. Doña Juanita, un beso para usted, para Doña Fela, nuestras madres, para Emil, para Said Jesús, para Meredith y para Juliet. Cali Bautista, en camino. Cali Bautista, bueno, mi comadre querida, un abrazo desde aquí. Espero que todo siga marchando súper bien. Un programa especial en el día de hoy con Servio Tulio Castaños. Analizamos reformas, institucionalidad y un polianálisis imperdible, Adrián. Tenemos en el polianálisis del día de hoy, vamos a tratar esta reciente resolución del Ministerio de Trabajo que yo creo que apuesta por generar un poco más de justicia en la manera como se contratan a los ciudadanos en la República Dominicana. La política y los políticos aquí, en Tendencia de Estado, en otra dimensión. Polianálisis con Adrián Lebrón. Mil gracias por mantenerse en contacto con nosotros. Encantado igualmente de compartir y reencontrarse con todos los tendenciados y tendenciados en este día. Miren, vamos a analizar hoy en el polianálisis un tema que nos parece sumamente importante y es la reciente resolución del Ministerio de Trabajo que busca regular la manera en cómo o los criterios que utilizan las empresas a la hora de contratar a las personas que habitan en la República Dominicana. Una práctica bastante nociva que ejecutaban las empresas a la hora de contratar a una persona era revisar su estatus crediticio, revisar si esta persona, indistintamente si fuese hombre o mujer, tenía un perfil crediticio apropiado en el sentido de no tener deudas, de no tener acreencias o ningún tipo de conflicto económico con cualquiera de las entidades de intermediación financiera ni las empresas que ofrecen servicios en República Dominicana. ¿Ustedes han visto semejante injusticia? ¿Ustedes pueden entender que alguien que está buscando un empleo no se le otorgue porque tiene una deuda, pero quizás el no tener ese empleo ha sido el motor para que esa deuda se genere? ¿Y cómo es posible negarle, Francisco Tavares, a un ciudadano que cumple con todos los perfiles para ocupar una posición en una empresa determinada, que se le niegue utilizando el criterio de que él tiene una acreencia con una entidad financiera, con una empresa telefónica? Eso es un acto a la injusticia. Y pienso que esta resolución, Francisco Tavares, de pronto trata de alinear un poco más las acciones de las instituciones públicas con ese objetivo de la Constitución Dominicana establecido en el artículo 7 que define a la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho, es decir, al servicio de la gente. Pero tengo muchas preocupaciones que quisiera compartir contigo en este brillante polianálisis y con todos ustedes. Esta resolución 02-2015 del Ministerio de Trabajo de la República Dominicana, que fue dada a conocer este pasado día 3 de febrero, es una gran iniciativa de la señora Maritza, la ministra de Trabajo, y bueno, pone el dedo en la llaga, pero mi preocupación es, una vez más, Adrián Lebrón Oviedo, vamos a asistir a una resolución, a una ley que no tiene sustento regulatorio. Miren, la discriminación en República Dominicana no solo es en materia crediticia, y no hay más nada que decir, como tú lo has analizado, está todo dicho. ¿Cómo va a ser que cuando tú analizas el buró de crédito, sin consentimiento, incluso en la mayoría de los casos, la persona que aplica a un puesto de trabajo, a un ascenso, no recibe ni el ascenso ni la contratación porque tiene un problema crediticio de una deuda que no ha pagado?
Pero aquí, Adrián, está regulado y normado el tema de que tú no puedes hacer una prueba de embarazo para la contratación, de que tú no puedes hacer una prueba de VIH. Y tú sabes lo que hacen las empresas, y nosotros somos empresarios y consultores, te mandan el laboratorio para hacerte una batería de análisis de los que están permitidos. Y los laboratorios en contubernio, después que tienen tu muestra, filtran los otros analizan el embarazo, analizan el VIH, y no hay forma de penalizar. Entonces yo te pregunto a ti, Adrián Lebrón Oviedo, ¿cómo vamos a evitar que a propósito de la resolución 02-2015 las empresas no sigan consultando el buró? Hay una ley en el marco financiero también que prohíbe que los bancos entren a un buró para mirar si tú tienes dinero o no, si tú no lo autorizas, y los bancos te llaman para otorgarte préstamos y tarjetas porque viven dentro del buró. ¿Qué vamos a hacer entonces con la incapacidad de un Estado que evacúa resoluciones y que no puede regular? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que muchos de los problemas que enfrenta esta economía, esta sociedad, están asociados a una falta de regulación eficaz por parte de las instituciones que están llamadas a ejercer un control sobre ello. Creo que igualmente la resolución adolece de un mecanismo que haga eficaz su aplicación, pero no hay duda de que el presidente está creado y de que existe hoy la base jurídica para, en caso de que una persona se siente afectada, pueda ir a un tribunal, reclamarlo y salir con ganancia de causa. Yo creo que eso es un paso en la dirección correcta. Tenemos que seguir fortaleciendo, tenemos que seguir tomando medidas de este tipo para ver si algún día este concepto de la justicia social finalmente lo podemos tener en República Dominicana. Al regreso, mucho más en Tendencia de Estado. Polianálisis con Adrián Lebrón. Una vez más, complacidos de que llegue el momento del segmento estrella en Tendencia de Estado, Voces de Estado. Pensar en un Estado de Derecho es igual en el siglo XXI a equiparar todo el peso específico que demanda la institucionalidad en un momento en el que las reformas no paran de tocar la puerta de los estados en toda la región, y República Dominicana ha tenido grandes protagonistas que han sabido impulsar reformas y demandar que la institucionalidad llegue temprano a cada uno de los momentos históricos que se han dado cita en esta nuestra República Dominicana. En el día de hoy, Adrián Lebrón Oviedo, hablar de institucionalidad es hablar de Finjus, es hablar de Servio Tulio Castaños, presidente de Finjus, una institución que ha dado mucho por esta nación. Servio Tulio, bienvenido a tu casa. Señores, gracias por la invitación y nada, estoy en la mejor disposición de someterme a cualquier pregunta. Muchos temas con Servio Tulio Castaños Guzmán, muchos temas en la agenda jurídica, en la agenda política, en la agenda social de la República Dominicana. ¿Y quién mejor que Servio Tulio, que ha sido siempre una voz muy coherente atacando las problemáticas que más han afectado a la institucionalidad y a la sociedad dominicana en sentido mucho más amplio? De inmediato, Servio Tulio, temas calientes y contigo un análisis a profundidad como de costumbre, abogado, ducho, con conocimiento, pero sobre todo con ese carácter que te caracteriza a ti para mantener una misma línea en la praxis y en el pensamiento. Tema DICAN, Servio Tulio, valoración de Finjus, y se pregunta a Francisco Tavares y te pregunto a ti, compartiendo esta inquietud con toda la audiencia de Tendencia de Estado. El DICAN nos muestra que definitivamente República Dominicana ya está cerrando el ciclo para convertirse en un narcoestado. No, yo sostengo la tesis de que el problema de la droga en la República Dominicana es un problema de Estado, eso sí. Y es un problema de Estado porque el crimen organizado vive permanentemente infiltrándolo. Vemos muchas veces los pronunciamientos de quienes dirigen instituciones claves, por ejemplo, sobre todo en el área de la seguridad, de que sus instituciones han sido infiltradas por personas ligadas al narcotráfico, como por ejemplo. Y los casos están ahí. Está el caso de Figueroa Agosto, claro, sí, que andaba inclusive hasta con 5 carnets del DNI. Muy emblemático. Está el caso de Arturo del Tiempo,
un hombre que lo venían buscando en España desde hace años. Se movió en los altos círculos. No, y lo grande es que inclusive un presidente de la República lo dejaron ir a la inauguración de una torre donde este señor era el propietario. Es increíble. Entonces tú te encuentras cómo los servicios de seguridad en la República Dominicana, cuál es el trabajo que hacen. Claro, es decir, totalmente deficiente. Para depurar a una persona. Y nosotros en la Fundación hemos venido criticando eso. Es decir, los organismos de inteligencia en este país, yo creo que hay que fortalecerlos. Vimos inclusive en esta semana en un periódico de circulación nacional de que 2 de los terroristas reconocidos en Francia andaban por estos predios sin que los organismos de inteligencia no se dieran cuenta que era lo que estaba pasando. Entonces, todo eso se refleja, imagínate tú, en la institución encargada de mantener el orden público y la seguridad ciudadana, indiscutiblemente, que es el caso de la Policía Nacional. Servio Tulio, ¿cuál? Ya sabemos que la República Dominicana, bueno, creo que la sociedad dominicana ha visto suficiente de la policía. Hay un concepto que se ha estado manejando en la policía y en los círculos de debate sobre la reforma policial. Yo le llamo la eufemísticamente llamada reforma policial. ¿Cuál es el nivel de profundidad que debe tener la reforma? Yo tengo mi opinión sobre ese nivel. Ahora, quisiera saber cuál es la opinión de Servio Tulio, Castaño Guzmán y de la Finco. Mira, nosotros somos miembros del equipo que está trabajando la reforma policial desde el Congreso Nacional. Y a mí me tocó trabajar también en todo lo que fue la propuesta que el presidente de la República le remitiera al Congreso de la República. Lo que pasa es que lo que aprueba entonces el Senado de la República tiene una serie de distorsiones, sobre todo en todo lo que tiene que ver con asuntos internos, que es un área clave de una reforma policial, y todo lo que tiene que ver con el aspecto de la investigación. Quisiera preguntarle en ese mismo orden sobre el Código Penal dominicano. Código Penal, un código que tenía más de 10 años discutiéndose en el Congreso. Que nosotros trabajamos mucho en eso. De la República. Bastante. Y hoy tenemos un código. ¿Cuál es la valoración? El código que ha parido el Congreso de la República, podríamos decir que tenemos hoy un instrumento con la capacidad en términos orgánicos de regular mejor o proteger incluso un conjunto de derechos que el viejo código evidentemente no protegía. Este código responde a la necesidad de la República, de la sociedad de hoy. Claro que sí, fíjate, una de las cosas que ha cambiado, sobre todo por el fenómeno de la globalización, es la modalidad del crimen. Así es. Exactamente. Por ejemplo, cuando tú mides los niveles de criminalidad, nosotros en los diagnósticos sobre seguridad eso siempre sale. Ya tú no puedes medir los niveles de criminalidad o la percepción sobre la inseguridad ciudadana, tomando en cuenta la victimización. Yo no sé si tú ves que el procurador y el jefe de la policía, de manera insistente, y yo lo entiendo, porque así ha sido el resultado de parte de su trabajo, que ellos dicen, bueno, los niveles de victimización disminuyeron. Antes eran 26, ahora andan por 19. Eso está muy bien. Claro. Pero no ha bajado la inseguridad ciudadana, es decir, la percepción. ¿Por qué? Es cierto. Porque la modalidad del crimen cambió. Entonces, hay una serie de tipos penales que hoy en día existen que no existían antes. Que este Código Penal entonces sí lo toma en cuenta. ¿Lo contiene? Sí, sobre todo en el área, por ejemplo, de la estafa, los negocios piramidales, todo lo que tiene que ver con... Los delitos informáticos, tecnológicos. No, y el crimen organizado, Claro, que hay una sí. serie de componentes. El tema de la corrupción. Sí, también. Acuérdate que uno de los problemas que tenemos con el tema de la corrupción es que cuando sometemos los expedientes, es muy difícil tú poder reunir los elementos constitutivos de un tipo penal. Ya hubo una Así fiscal es. por ahí que dijo que no podía perseguir una conducta señalada por un querellante como Claro. un ilícito porque no tenía un estatuto que lo determinara como tal. Y eso es preocupante. Bueno, pues Pero son entonces, vacíos que hay que preguntarse. Exactamente. si lo llena el código, Exactamente. lo llena el código. Entonces, y en ese mismo sentido, Servio Tulio, República Dominicana está preñada, absurdamente preñada de leyes vírgenes. Así Leyes que son cuasi perfectas, Sí, exacto. leyes que han homologado la interpretación jurídica, social, política, económica de otros estados, y República Dominicana ha avanzado. Pero esas leyes de poco le sirven a esta nación si no van a ser implementadas y Claro, ejecutadas. ¿Qué pasa con el Estado de Derecho en República Dominicana,
que se le dificulta tanto al funcionario público del Poder Judicial? Lo que Sobre pasa todo es, para poder aplicar estas leyes Claro, y del poder claro. político, Claro, Servio Tulio, fundamentalmente. para predicar con la moral, claro. cumplir las leyes para luego exigir que éstas sean cumplidas. Mira que lo que pasa, nosotros, y eso no viene solamente de la clase política, esa es una cultura nacional. Eso es algo endémico. Sí, pero te voy a decir por dónde quiero partir. Históricamente la gente ha creído, sobre todo los congresistas, los políticos, empresarios, que las reformas se limitan al contenido de una norma. Y esa es una Exactamente. dimensión de la reforma. Así es. Entonces tenemos leyes muy buenas, pero no hemos diseñado la política que puedan garantizar el éxito en su implementación. Para tú ser exitoso en la implementación de una Eso ley, pasa en todos los ámbitos en este país. en todo. En todos. Porque yo pienso que ya eso comienza a cambiar, porque a fin de cuentas la República Dominicana también está viviendo un proceso educativo que inclusive Interesante. alcanza hasta la propia clase política. Claro, sí. Entonces, siempre la sociedad dominicana creía que el hecho de que aprobara una ley ya el problema se iba a resolver. Pero sucede que tú tienes que crear primero, hay un componente que es el componente cultural. De la Es decir, conciencia tú social. educar a quienes van a implementar esa norma, pero también a la propia sociedad Claro. de cuál es el impacto que tiene la implementación de cualquier ley. Lógico. Eso es un aspecto. El otro aspecto es tú crear la plataforma para tú implementar una ley. O sea, Así es. tú no puedes crear una ley. No, tú tienes que crear y capacitar a los responsables de la implementación de la misma. O sea, no es a los jueces solamente, sino a los responsables de quienes van a implementar eso. Porque la ley es siempre, en un sentido, si quieres, Tito, un instrumento a través de la cual la sociedad o el Estado pretende regular o Claro. normar una actividad. Pero ese es el interés subyacente. Ahora, hay que ver si se cumple. Si hay Claro. una política en cada ley, hay una política, una concesión política que ha llevado a que sea normativa, se cree. Y hay otro aspecto que es el componente cultural, que es muy fuerte. Por ejemplo, aquí hay una cultura de impunidad impresionante, que no es exclusiva de la clase política. O sea, es una cultura nacional. Yo tengo mucho cuidado, a mí me gusta ver los problemas desde el punto de vista holístico. Sí, claro, sí. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo de cómo nosotros como ciudadanos podemos caer en un acto de impunidad. Por ejemplo, cuando un ameno para, que nosotros queremos que nos den un chance. Ahí comienza el problema. El clásico chance. Cuando el AMET, y ahí es que comienza el problema. Sí, sí. Ahí es donde real y efectivamente tú tienes que atacar a la sociedad. Porque en la medida en que tú vas atacando a la sociedad en los delitos menores, cuando una sociedad ve y percibe que hay un orden, Sí, es cierto. Eso es se muy transmite. difícil, eso se va transmitiendo, una cuestión cultural. Sí, claro. Pero en la medida en que tú veas que en los niveles bajos lo que se refleja es ese desorden, a fin de cuentas ese es el reflejo Servio de Tulio, toda la pero ¿cómo sociedad. pedirle a una sociedad que cuando un AMET le pare, le reciba la multa, cuando ese mismo AMET está apiando al motorista del paso a desnivel del elevado, pero si el motorista que está siendo detenido, si el camionero, si el guagüero que está siendo detenido, ve que viene un policía cometiendo la misma infracción, Así es. y el AMET le dice entonces, bye jefe, no, usted siga. No, pero yo Entonces, te lo voy a poner más Servio fácil. Tulio, hay que pedirle a la AMET Que sea coherente. que sea coherente. con todo el mundo. Hay que pedirle a los militares que usen los Claro. cascos, que Y también respeten a los las luces, taxistas, que se respeten pongan las leyes de tránsito. el cinturón, y a los choferes de carros y públicos. que no pisen el cruzacalle Pero pedirle blanco. también al ministro que sale con su escorta, denunciando la Sí, pero corrupción. ese es un problema Óyeme, eso es cultural un aquí. problema Miren, grave, Servio Tulio. No, pero ese es un problema muy propio también, porque no solamente se da en los políticos, también se da en sectores relacionados con el sector privado. Sí, Ese claro. es parte del problema Sí, aquí claro. de la policía. Miren, Grandes empresarios que también tienen sus escoltas y tienen todo. yo no me atrevería a decir ni siquiera empresarios. Sus sino- esposas no se diga cómo. Bueno. No, yo ni siquiera me atrevería a hablar de empresarios, sino de personas, sectores ligados al sector privado. Te voy a decir por qué. Porque aquí hay más ricos que empresarios ya. Con todo lo que eso implique. Explícanos esto. ¿Estamos claros? ¿Cómo? Hay más ricos No, pero que empresarios. explícanos Más esto. ricos que empresarios. ¿Eso es una nueva categoría?
del capitalismo en República Dominicana. No, esa es una nueva categoría del desorden que por la falta de control Impera y por en la este país. falta de que los sistemas de consecuencia funcionen, irresponsable. existe en la República Dominicana, que se da a todos los niveles. ¿Y cómo se llega a O sea, ser yo rico? conozco, a mí no es que me toque identificar eso, Claro. porque ese es el trabajo que debieran de hacer los organismos de inteligencia. Sí, claro. Pero yo conozco hijos de amigos míos que sus choferes son tenientes, Eso- activos, Sí, eso siempre se ha criticado. Activos. Siempre se ha criticado. Increíble. eso. activos, que no tienen ningún tipo de relación con el Estado. Y eso no es más que un abuso, porque eso de una u otra forma atenta contra la seguridad de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque este es un país en donde quiere darle una solución individual a un problema cuya solución es colectiva, Pero el como es presidente, de la seguridad. el Sergio presidente Tulio. Danilo Medina dijo que iba a hacer lo que nunca se ha hecho y la Sí, reforma pero ahí- del Ministerio de Defensa. ahí Vamos el a ver, presidente- Cifrido Párez Pérez, antes de darle el paso a mi compañero y amigo Adrián Lebrón Oviedo, que estoy sorprendido, Servio, de que en el día de hoy está, bueno, Está bien, sí. óyeme, mira, increíble lo que logra Increíble, no, muy la creíble. coherencia entre el derecho. Increíble, no, muy creíble. ¿Eh? Quería preguntarle a Sergio Pero Tulio, primero- dentro de este escuadro de las cosas que no funcionan y de desórdenes que la República Dominicana y los ciudadanos de este país se han acostumbrado a vivir, los partidos políticos, Servio Tulio. La ley de partidos, Servio Tulio. ¿Cuándo el Congreso de la República Dominicana va a terminar ese parto, va a poder sacar una ley de partido que ayude a combatir el caos Con de tu las per- organizaciones con tu permiso, que sostienen la democracia? Servio Tulio, una pregunta que abre Claro. todo un entramado y Adrián Lebrón Oviedo sabe tocar la puerta de lo complejo. Vamos a comerciales y al regreso, Servio Tulio Castaños, presidente de Finjus, da respuesta a este interrogante que plantea Adrián Lebrón Oviedo sobre los partidos políticos. No se me van de allí porque al regreso esta mesa se calienta y de qué manera. ¿De qué manera estamos disfrutando esta grandiosa entrevista cuando no hay límites para el conocimiento? Bueno, recordar nuestras redes sociales para ampliar estos contenidos donde Servio Tulio Castaños, presidente de Finjus, expone un sinnúmero de reflexiones y análisis. Recuerden, @TV Tendencias, @TV Tendencias. En este momento, síguenos y entra a nuestra plataforma web www.tendenciasrd.com de lunes a viernes, nuestra revista de negocios Tendencias 2.0 por estudio, 88 a las 3 de la tarde. Servio Tulio, ¿qué hacer para que finalmente el Congreso de la República pueda evacuar finalmente la ley de partidos políticos? Bueno, yo creo que la sociedad debe de pronunciarse en esta ocasión, porque los partidos son instituciones de derecho público. Totalmente. Eso hay muchos partidos que ni siquiera lo saben, ¿eh? Sí, claro. La Cuando naturaleza yo- de su propia organización. Bueno, pero es que eso está en la Constitución del 2010. Mira, cuando estábamos trabajando en la Constitución del 2010, llevamos los partidos políticos a la Constitución, como han hecho la mayoría de las constituciones ya, sobre todo la alemana, Sí, que fue la que nos sirvió de referencia para eso. Y ahí nosotros quisimos no solamente poner los partidos políticos como instituciones clave sobre las cuales se desarrolla el sistema democrático, que estábamos diseñando en esa Constitución, sino que nos abocamos a establecer cuáles eran los principios sobre los cuales se iban a fundamentar estas instituciones. Pero para uno entender la lógica de todo este proceso, tú tienes que entender cuál es el modelo político que nosotros tenemos y hemos venido desarrollando. Correcto. Y es el modelo político clientelar. Claro. Si tú ves los estudios del Banco Populista. Mundial que salieron en el mes de septiembre, tú te vas a encontrar que la República Dominicana de América Latina es el país que mayores niveles de clientelismo tiene, de América Latina. Así es. Número uno. Y en el mundo estamos en los 3 países más clientelistas, incluyendo a Senegal Eso nadie lo discute aquí. y Mongolia. Sí, eso nadie lo discute. Entonces, Increíble. nosotros tenemos que partir cuál es el modelo, pero oye, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú analizas, y ustedes dos son politólogos, cuando tú analizas qué es lo que fundamenta el clientelismo, es la miseria y la Sí, ignorancia. sí, la pobreza y la falta de educación. Por eso es que tú ves que al clientelismo le encanta la miseria porque la multiplica. Y la replica. Entonces, La ese es reproduce. el modelo. De ella se nutre. En el marco de ese modelo que es sobre el cual hemos ejercido la política, desde cuando el presidente Balaguer
digamos desde el 66. Sí, claro. Bueno, se presenta una constitución en el 2010 que quiere romper con eso. Oye, pero porque para tú hablar de transparencia, no hay una cosa que menos le guste al clientelismo que la transparencia. Pero ya es cierto que los partidos políticos es uno de los temas que ha dado, bueno, más trabajo consensuar en el Congreso de la República, es el tema del control del financiamiento de los partidos. Pero claro, yo te lo voy a... ¿Por qué? Muy fácil, porque es muy difícil tú someterte al orden, y más aún, Se resisten los partidos a ese orden. sectores de los partidos. Te voy a decir por qué. Nosotros tenemos que transparentar los fondos que reciben los partidos políticos, porque los partidos políticos ni son ni ONG, ni son compañías por acciones. Así es. Y tenemos que transparentar no solamente los fondos que ellos reciben desde el Estado, sino los que reciben del propio sector privado. Claro. Y te voy a decir por qué. Mucho más. No, Incluso. esos son los más delicados. Esos son los más delicados. Porque tú sabes que los partidos pudiesen degenerar en herramientas de lavado en este país. Pero claro que sí. Eso es una realidad. Pero Pero claro que ya que lo han sí. sido. Yo no quisiera emitir ese juicio, porque quisiera pensar que todavía la situación es salvable. Es que el clientelismo Pero permite no que se quisiera- pinte todo el que tenga dinero Pero en un pero partido. No, pero espera, Sergio espera, Tulio, esto es más ese es el serio. problema. Espérate, esto es más serio. Preocupante este tema que No, tú has tocado. es que esto es más Porque serio. hay partidos que se dedican más al lavado en este país que a Bueno, la política. Yo no Sergio Tulio. quisiera emitir ese juicio, pero te voy a decir... No, pero yo me atrevo Bueno. a emitirlo. Pero- Yo digo, aquí hay partidos y hay políticos que tienen una zona franca lavando dinero Pero yo te voy a de decir- República Dominicana. Claro, pero yo te voy a decir lo ¿Y siguiente. qué daño le ha hecho eso a este Pero Estado? te voy a decir a qué nivel le ha hecho daño, sobre todo al ejercicio de la política. Ustedes no están viendo lo que está pasando en los gobiernos locales, Ayuntamientos. en donde personas que primero no eran políticos, Es cierto. se engancharon a políticos por los niveles de economía que manejaban. Sí, claro. Y hemos visto cómo sin tener la preparación llegan a posiciones electivas. Estamos viendo el daño. Mira donde hay un regidor Y en sometido el por sábado, ser supuestamente, pero no solamente A ese regidor. propósito de Pedro presuntamente Pero ese- dirigir una banda pero ese- de sicarios. Pero espérate, ese es un caso. Algo delicado. Ese es un chivito, como dirían No, por no, ahí. no, pero eso no, eso... Sí, pero aquí hay municipios del Gran No, Santo no, no. Domingo. Aquí hay a propósito, ayuntamientos claro, aquí de hay- cierta envergadura. de cierta envergadura, Sí, claro. de ciudades que están entre las 5 de este país, que Sí, evidentemente sí, sí, así. han demostrado una serie de Sí, sí. incapacidades. ¿Por qué? Y alcaldes que empezaron haciéndose de dinero con el juego y con el tema deportivo. Bueno, pero te voy a decir Y alcaldes que han tenido el apoyo de Claro. grandes figuras que lo engancharon a partidos, Claro. que aportaron dinero y que luego entonces ahora son políticos que incluso dirigen el tema Pero déjame municipal. decirte... Pero déjame- Francisco Tavares, Y si digo más- Pero Francisco Tavares, siento que tú estás haciendo un perfil que lo único que te falta es ponerle el número de la cédula. Yo no soy. Sí, no. Yo no soy tan- pero parece que quieres llevar el debate, No. llevar el debate Pero oiga, a las plantas oiga. de los pies. Yo Oiga, prefiero lo que- escuchar a Sergio no, Tulio. Yo no soy oiga. tan sport. soy tan sport. No. Lo que yo pienso es lo siguiente. A nosotros como fundación y a mí en lo personal, para mí los partidos políticos son importantes. Y los políticos son Si creemos en la importantes. democracia, los partidos son fundamentales. Muy importante. Yo no quisiera que en este país, por andar en estos desórdenes, nos pase como lo que le ha pasado a otros países que lo tenemos De muy la cerca, región, sí, claro, sí. Sin valoraciones. sin valoraciones. Yo no quiero que en este país pase eso. Yo quiero que el sistema de partidos en la República Dominicana se fortalezca. Entonces, ¿qué está pasando? Que esta forma de ejercer la política en la República Dominicana, cuando tú te vas a nuestros barrios, tú te encuentras con 3 aspectos que yo creo que debe de llevar al centro de la reflexión a cualquier sociólogo y a la propia clase política. ¿Con qué es lo que tú te encuentras en nuestro barrio? Tú te encuentras con que lo que más es bancas de apuestas, Así mismo. colmadones Exactamente. y puntos de droga. Sí. Eso es lo que hay en nuestro Compiten barrio. por la atención ciudadana. Esas tres Esa es una realidad. compiten con la atención ciudadana. Entonces la política no puede servir para eso. Es cierto. Entonces por eso es que nosotros en la ley de partidos políticos, y ahí voy, y por eso nosotros decidimos a participar en este proceso. Y hemos hecho propuestas muy puntuales. Ese tema del financiamiento, si al sector empresarial no le regulan o al sector privado no le regulan lo que ellos aportan a los partidos políticos, esta ley no tendría ningún sentido.
Sergio Tulio. Ya desde el punto de vista más formal. Sergio Tulio, Porque vamos a seguir en este país alimentando no el sistema democrático, sino la plutocracia, que es la democracia. Tú te has caracterizado, Sergio Tulio, por ser una persona frontal. Y yo me voy a atrever a hacer una pregunta que te confieso ante toda la audiencia, que se le haría a muy pocas personas, porque no me gusta perder el tiempo cuando pregunto. Ley de partidos políticos y reforma electoral. Hay una realidad. Y voy a hablar como político. Claro. Y quiero una respuesta. Pero es que de sea un esa tema valoración. político. Totalmente. Ahí voy. Que sea un tema político. Sergio Tulio, el presidente Leonel Fernández quiere retornar al poder. Una reforma a la ley de partidos, una evacuación de esa ley de partidos, una reforma electoral, puede plantear el bloqueo del modelo leonelista para el regreso del león. A quien más le conviene impulsar esta reforma es al presidente Danilo Medina, que si finalmente no se reelige, como la Constitución lo establece, garantiza a través de esta reforma que Leonel se le complique la jugada y que él tenga tiempo para asimilar la reforma. ¿Qué tanto tú le das a este análisis de este humilde servidor? No, yo respeto tu análisis, definitivamente que sí, un análisis, ese es un criterio, un enfoque, una manera de y un verlo. enfoque, como existen 60.000 enfoques más. Claro. Yo lo que te quiero decir es que si nosotros no aprobamos una ley de partidos primero que garantice eso. Me despachaste muy rápido, Sergio Tulio. No, lo que pasa es que es un análisis que yo creo que hay que poner sobre la ¿Tiene mesa. sustento? ¿Es descabellado? Habría que analizarlo para sacar las conclusiones. Me porto como un caballero, muy bien. No. Es una visión. Sí, claro. Es una visión. Ahora, yo sí te puedo decir a ti que una ley de partidos políticos a quien más le va a convenir es al sistema político en la República Dominicana. Por ejemplo, hablábamos de los niveles de formación de quienes están ocupando posiciones electivas. Un déficit en la cultura política. Un déficit en la cultura política. No en sentido general, pero en muchos casos. Y eso lo reflejan los informes de la Cámara de Cuentas. Léete el informe de la Cámara de Cuentas del 2003, que te va a dar ganas de llorar. Lo que ellos hablan de los ayuntamientos es un desastre. Te va a dar ganas de llorar. Por eso es que nosotros estamos apostando a que de los fondos que reciben los partidos políticos del Estado, el 25%, no el 10%, el 25% vaya dedicado a los programas de formación política. Estamos de acuerdo con Porque eso. para usted ocupar una posición, la que sea, del Estado, o para usted ejercer la política, usted tiene que estar consciente de cuál es el oficio que usted, ¿verdad? Usted ha elegido. Claro. ¿Qué es el Estado? ¿Para qué es el vocación Estado? de ¿Para qué es la servicio que política? hay que en todas las ciencias políticas, que tú al Estado va a servir, que se puede vivir dignamente, claro, sin hacer lo incorrecto. Eso fue lo que el viento se llevó. Sí, en la política Entonces, tenemos dominicana. que ver de qué forma nosotros podemos depurar el ejercicio de la política en lo que será eventualmente una ley de partidos políticos. Sergio Tulio, la política. Vamos a ver. Seguimos en política. Sergio Tulio, Yo creía que yo venía a hablar de institucionalidad. la Y ustedes reelección. me han metido aquí a No, hablar de pero- política. Pero política, incluso este es un tema que atañe, yo creo, Vamos a ver. a la institucionalidad de la República Dominicana. Y que yo creo que en la medida que podamos abordarlo, va a decir mucho sobre la fortaleza institucional o sobre la debilidad institucional. Vamos a ver, ¿cuál es el tema? La reelección del presidente Danilo Medina. Tema que parece interminable. Ese es el tema de nunca acabar en este país. Pero no es por el presidente No, Medina, no, que no, eso es no, parte no. de la cultura política. Pero la Constitución Dominicana, vamos a la Constitución Ok, Dominicana. vamos arriba. Distintas visiones sobre la posibilidad de reformar la Constitución. Hay una manifestación incluso ahora del presidente de la Junta Central Electoral que dice que hay que hacer un rosario, aprobar un rosario de leyes y otros. Pronunciamiento que yo no entendí. Bueno, yo tampoco lo entiendo, pero lo que quisiéramos es conocer de voz O sea, mi visión tuya, constitucionalista no llega tan lejos. de voz tuya, ¿cuál es la posición de Sergio Tulio y de la Fundación con respecto a la posibilidad que existe de modificar la Constitución para abrir la puerta de una potencial reelección del presidente? ¿Apoyaría fijos una reforma constitucional? ¿Cuál es la posición, independientemente de si la apoya o no? No, pero la verdad es que a mí, honestamente hablando, le digo, yo creo que ustedes me quieren provocar.
No, para No, nada. no, 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 para no, nada. Vamos por nada, partes, vamos para por partes. nada, Sergio. Porque ya yo me doy cuenta que aquí en este programa no basta uno tener la razón, lo importante es no perder el juicio. Vamos por partes. Interesantísimo. Miren lo que les voy a decir a los dos. Sí. Yo no estoy de acuerdo con que se reforme la Constitución, ni para eso ni para nada en la actual coyuntura. Y te voy a decir por qué. La FIJO ha trabajado en todos los procesos de reforma constitucional en este país. Cuando se habló de esa reforma constitucional, que culminó con la proclamación de la Constitución del 2010, Claro. se habló en el año 2006, nadie creía en eso. La única institución que apoyó el proceso de reforma constitucional fue la FIJO. Ciertamente. Es cierto. Y desde un principio nosotros comenzamos a trabajar en ese proceso. Fuimos inclusive miembros hasta de muchísimas comisiones en todo ese proceso. Y fuimos los que acompañamos desde el punto de vista técnico al Congreso Nacional. Es decir, los congresos que se hicieron en el marco de lo que el presidente de la República le sometió con los legisladores, Sí, sí. acuérdense los encuentros barriales, Sí, sí. la FIJO era la que estaba ahí. Comité de juristas que se ¿La nombró. FIJO era la que estaba ahí? Bien. Fue el proceso de reforma constitucional desde la Constitución del 1844 más largo que vivió la República Dominicana. Ese proceso de consulta, como se le llamó. Definitivamente que sí. No, y hubieron aspectos que se pactaron políticamente, como el tema de la reelección. Ese Sí, fue es un cierto, pacto entre las dos principales fuerzas políticas de ese momento. Pero más aún, nosotros estamos hablando de la necesidad de una ley de partidos políticos. Estamos hablando de la necesidad de una reforma policial. Claro. Estamos hablando de las necesidades de las leyes que van a reglamentar el referéndum. Sí, claro. Que no la tenemos. Sí. El plebiscito, que tampoco lo tenemos, en fin. Lo que te quiero decir es que nosotros tenemos una constitución que todavía no ha madurado. Para Es decir, reformarse. la cantidad de leyes que esa constitución manda a que el Congreso apruebe, no las hemos aprobado. Y vamos a comenzar a hablar ahora de una eventual reforma a la Constitución. Pero diga que el pueblo está pidiendo eso, Servio Tulio. Bueno, pero yo La, te voy a la- decir- la soberanía reside en cada uno de los ciudadanos de la pregunta República sería, Dominicana. ¿hasta qué pero yo punto te los voy a decir pueblos- una cosa. Hace 2000 años el pueblo pidió que crucificaran a Jesús. No, una parte del pueblo y muy miren lo que pequeña, ha una pasado. parte del pueblo. Brillante. Repite eso, Servio Tulio. Hace 2000 años, 2015 el pueblo años. de entonces, Ay, qué brillante. a unanimidad, aprobó la crucifixión de Jesús. Magistrado, no se diga más en el tema de la reelección. Servio Tulio. Espérate, y con relación a lo que dijo Rosario, Sí. yo no sé, 5 pero leyes. yo he tratado de ver eso. de todas las- 800 no, yo te millones. lo voy a poner más fácil. Lo que pasa es que él se está refiriendo a una decisión de la Sala Constitucional costarricense. Pero ese tema aquí es totalmente diferente. Te voy a decir por qué. La Constitución del 2010 estableció un catálogo de derechos fundamentales. Sí, es cierto. Así es. Lean el artículo 272. El 272. ¿La reelección aparece ahí? Le No, pregunto. eso no es un No, derecho fundamental. no aparece. Además, es un derecho que el presidente Aparte ya de que usó. eso no es un derecho fundamental. No lo ves. Eso es una herramienta del sistema político. Claro. Lógico. Otra cosa. Hay un debate. El presidente Medina sabrá lo que hace. Pero que el presidente ya ejerció ese derecho, el de elegirse. Sí, pero Ya lo ejerció. pero yo te voy a decir otra cosa más. Es que el presidente no está perdiendo ningún derecho a elegir y ser elegible. Porque él puede, si quiere, ser candidato a senador, candidato a diputado. No tiene que Lo ser que pasa es que la política tiene reglas. Yo te voy a poner un ejemplo. Partiendo de ese derecho de elegir y ser elegible, se está tratando de modificar la Constitución para que sean 2 periodos consecutivos. Pues entonces, si ese es el razonamiento de que es inconstitucional tú prohibir la reelección, va a ser inconstitucional lo otro porque tú nada más le vas a permitir a una persona que se reelija una vez. una vez. Que es O el sea, modelo que no vengan norteamericano. con ese tipo de razonamiento excusa barata. que le hacen mucho daño a la política. Servio Tulio, se nos escapa el programa de las manos. ¿Cómo va a ser? Óyeme, hemos conversado de todo, pero se nos queda gran parte de lo que se puede conversar con un jurista, Siempre hay un muchos hombre temas en el tintero. de la institucionalidad como tú. 2 preguntitas, Servio Tulio, que son obligadas antes de esta despedida. El tema haitiano, ¿hasta qué punto la institucionalidad de República Dominicana ha sido tentada? ¿Hasta qué punto el Estado de Derecho de República Dominicana ha sido acorralado por organismos internacionales, por actores políticos y fácticos desde dentro de casa que están amenazando con la regulación de un tema humano,
pero de un tema tan preocupante como el migratorio entre el conflicto de la República de Haití y la República Dominicana. Mira, yo te voy a decir lo siguiente con relación a eso. Porque yo por razones de lo que uno ha venido haciendo en la vida, yo fui embajador en una ocasión y tuve que estar en todas esas instancias. A mí no me gusta el argumento de que de las presiones de organismos internacionales. Macroplan. No. ¿Tú no Yo crees creo, en eso? No, yo creo que los estados deben de ejercer su soberanía y punto, que es lo que le ha faltado a este país. Este país ha sido muy irresponsable, sobre todo en el manejo de su frontera. Porque uno de los mayores focos de corrupción, desde el punto de vista histórico, Claro. y uno de los grandes negocios que todavía hay en este país, es esa frontera. Manejar la frontera. Aquí los haitianos que vienen, no vienen y se meten por los montes. Y no lo pueden hacer por los montes. Hay algo de eso. Porque si vienen por los montes los atracan. No. Increíble. Los haitianos que vienen aquí, vienen y entran por la frontera, por los puntos. entran por ahí. Lo que pasa es que eso es un negocio en este país. Porque cada vez que entra un haitiano aquí, eso le genera unos fondos a alguien. Entonces el Estado ha sido incapaz, en honor a la verdad. Ese es un aspecto. No solamente ha sido incapaz, ha sido irresponsable desde el punto de vista histórico. Hemos venido a reaccionar en esta etapa de la vida y estamos viendo las consecuencias. Pero estamos tratando de hacer las cosas bien ahora. Es un proceso. Yo creo que estamos caminando en la dirección Mira, es un correcta. proceso que inclusive le cambió el diseño de la agenda al presidente Medina. Eso es cierto, Correcto. totalmente. Esa no era parte de la agenda de él. No, él no. Sergio Tulio, Se lo impuso el Tribunal Constitucional y su brillante. célebre sentencia. la segunda pregunta en la despedida. Sergio Tulio, no quiero ser yo una persona que me pierda la oportunidad con la historia de preguntarte a ti, Ajá. con la sapiencia que tienes, No, no me con la hagas. legitimidad que tienes. La tienes, Sergio Tulio, la tienes. Bueno. Y los aportes que le has hecho al país a través de la FIMUS. Te lo Y agradezco. creo que Adrián Lebrón Oviedo colige con esta gran curiosidad. Si te tocara a ti una valoración de cuál ha sido el aporte que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana a la institucionalidad o a la involución de la institucionalidad en esta última década y media, del 1 al 10, ¿cuánto le darías al No, Partido yo de te la Liberación prefiero Dominicana? analizar, por ejemplo, aspectos. Por ejemplo, el país, desde el punto de vista económico, ha seguido creciendo. Eso ha sido Es bueno. decir, que tú le das un 8 de 10. No, espérate. Pero seguimos con, por ejemplo, con el problema de la impunidad. Claro. ¿Cuánto se lleva? Tema pendiente. No, ahí se lleva 0. 0 de 10 No, en impunidad. esa es una realidad. O sea, aquí, por ejemplo, los sistemas de consecuencia. Y sí, esta es muy una débiles. sociedad, Sí. En esto el es tema de la complicado. corrupción. Está quemado. Y no está quemado no porque yo lo diga, Claro. sino porque todos los diagnósticos que se han hecho, Aparece muy, muy mal parado. cuando tú veas Transparencia Internacional, cuando tú veas lean el diagnóstico de la Fundación Konrad Adenauer Sí. del año 2014, que ya salió, en donde real y efectivamente el país A pesar desde de haber hecho muchas reformas en todas esas áreas, Lo que pasa es en que el manejo interno lo que de la pasa administración es pública. que la reforma en la República propia Dominicana, justicia. aparte de que llegaron tarde, han quedado inconclusas. Es cierto, sí, eso es una gran Entonces, Claro. evidentemente, de que tenemos un presidente que todo, desde el punto de vista humano, lo queremos, porque esa es la realidad, ese es un hombre que todo el mundo lo quiere. verdad. Sí, claro. Eso es una cosa. Pero otra cosa es ya cómo las instituciones del Estado vienen operando. Obviamente, él está implementando muchas cosas. El tema de la educación yo creo que es interesante. Claro. Eso que él está haciendo. Es decir, él ha hecho una serie de cosas. Por ejemplo, él ha diseñado algunas herramientas que pueden contribuir a transparentar la administración. Eso se verá más adelante. Por ejemplo, de 6.029 cuentas que había en el Estado, solamente quedan 2.000 y pico. La cuenta única del Tesoro. Eso ha sido una Eso- revolución eso de montar todo eso, ayuda porque a desmontando estructura de mafia, Claro, ¿eh? sí. Todo lo que tiene que ver con transparentar la compra de los medicamentos médicos. Y la ley de compra gubernamental, todo eso La ley de ayudaba. compra gubernamental por primera vez comienza a implementarse. Buenas notas ahí, Sí, muy buenas notas. muy buenas notas. Muy buenas notas. Pero esto es un proceso. Claro. Este señor, que es un hombre al que todo el mundo respeta, comenzando por mí,
honestamente hablando, yo el presidente Medina se ha ganado el respeto de uno, sobre todo por su forma. Está sembrando, pero hay cosas que él no la va a cosechar. Sergio Pero está Tulio, sembrando. qué gran banquete nos hemos dado. Ojalá tenga la oportunidad de preguntarte. No me haga eso. Ojalá tenga la oportunidad de preguntarte ¿Qué? en otro programa si institucionalidad Y no es justicia. igual Ajá. a alternabilidad en el poder. Pero como no tenemos tiempo y hay que despedir el programa y quiero ser un caballero, le digo al hombre de las reformas, de la institucionalidad y de la justicia que siendo justo, esta ha sido una grandiosa entrevista, Sergio Tulio. No, gracias a ustedes. Definitivamente hemos disfrutado, Gracias a ustedes. de la visión sobre todo de Sergio Tulio y de, bueno, un análisis sobre el camino que han estado tomando todas estas reformas que son la agenda pendiente de la República Dominicana. En una tarea se ha avanzado más, en otras menos, pero no hay duda que la República Dominicana está avanzando Claro que por sí. el camino correcto. Claro que sí. Muchas gracias, Sergio Tulio, a todos ustedes. Gracias por estar en compañía de Tendencia de Estado. Hasta aquí la entrega del día de hoy. Muchas, pero muchas consideraciones para reflexionar y quedarse en familia sabiendo que todavía falta mucho por hacer, pero no mañana, sino hoy en esta nuestra República Dominicana. Pasen un feliz resto del fin de semana.